Hola, gracias. Amén. Bueno, como hoy día seguimos, ¿cierto?, con nuestros sermones basados en Romanos, estamos casi ya llegando al final de Romanos y ha sido una real bendición para todos los que hemos podido estar en estos más de un año y medio ya hablando acerca de Romanos. Eh, Estamos con nuestros textos aquí en Romanos capítulo 15, versículos del 7 al 21. Y como introducción, hermanos, la mayoría de nosotros creció en una ciudad, en un país, donde siempre se veían predicadores en las calles. Crecimos viendo películas, cierto, de Jesús, oyendo las historias de la Biblia y con el cristianismo como parte de nuestra cultura y sociedad. Yo entiendo que lo mismo ocurre para Venezuela. Son un país, cierto, muy católico, muy creyente en muchos aspectos. Sin embargo, hermanos, hay muchos países donde el cristianismo no es visto como algo tan bueno o no tiene la misma fama que tiene en Latinoamérica. Países como Arabia Saudita, Corea del Norte, Irán, Bután y otros más son lugares donde es muy difícil ser creyente. Ahí puedes perder todo, puedes perder la vida, puedes perder a tu familia por creer en Jesús. Y aunque esto es una realidad, Dios aún así envía a sus hijos a los lugares más recónditos del mundo, a los lugares más imposibles para anunciar sus verdades, porque el deseo del corazón del Señor está impreso en las Escrituras. Y recuerda que todos fuimos creados para alabar y adorar al Señor. Y no solamente mediante canciones, sino que la verdadera adoración es creer en Jesús. Y acompáñame aquí a el Salmo 67, versículos del 3 al 5, porque ahí está el deseo profundo del corazón del Señor expresado. Salmo 67 del 3 al 5. Le pido a mi hermano Javier que lo pueda leer. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones en la tierra. Amén. ¿El 5 básico? Sí, el 5 igual. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Este es el deseo, hermanos, del corazón de Dios. Este es el deseo del corazón del Señor. Y este debería ser nuestro deseo, que las naciones, que los pueblos, que la gente conozca a Dios, que conozcan la buena noticia del Evangelio. Este Evangelio que nos salva de la ira de Dios y nos hace justos delante de Dios, nos hace amigos de Dios por lo que Jesús hizo, donde ninguno de nuestros mejores esfuerzos importa, sino poner toda nuestra fe en el Hijo de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Pablo, en los textos que se nos presentan hoy, nos presenta en primer lugar el Evangelio y nos lleva a meditar nuevamente en lo que Cristo logró con su vida perfecta, lo que Cristo logró con su muerte de cruz. Y una de las cosas más grandes que Jesús logró fue acercarnos, ¿cierto?, a Dios. Eso fue lo que Jesús logró ahí en la cruz. Fue acercarnos a Dios. Fue acercarnos a nosotros los que estábamos lejos. Él nos acercó a su Padre. Él nos acercó, ¿cierto? Aquello que ni siquiera pensábamos, ¿cierto? Que Dios era tan amoroso al enviar a su Hijo para rescatarnos de nuestra vida sin sentido. Ahí Efesios 2:12 nos muestra lo que éramos antes, nuestra triste realidad. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste era la vida sin el Señor.
Que en esta mañana, hermanos, podamos recordar una vez más el glorioso Evangelio de Cristo y que podamos atender el gran llamado que Dios nos da por medio de su palabra. Tenemos aquí nuestro primer punto. Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y creo dice nuestro verso 7, ya adentrándonos en terreno firme hoy día. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Aquí el texto comienza con una exhortación para nuestras vidas, una orden de parte del Señor, que nos dice que debemos recibirnos unos a otros. Y este recibimiento no es como cuando uno recibe a una persona en su casa y quizás le sirve o le da comida, pero con una mala intención quizás, o mirando mal al otro, sino que inmediatamente el texto nos dice cómo debemos recibirnos unos a otros. ¿Y cómo debemos recibirnos? Como también Cristo nos recibió. Esto nos debe llevar a pensar inmediatamente en el Evangelio, porque este recibimiento del que habla el texto se refiere a algo más, mucho más que recibir una visita en casa, sino que Jesús lo que hizo fue recibirnos no como visitas, sino que Él nos recibió como parte de su familia. Y aquí tengo algunos textos, mi hermana María, Romanos 8, verso 15. Mi esposa, Efesios capítulo 1, verso del 5 al 6. Mi hermana Milagros, Romanos 5, 11, si nos puede ayudar. ¿Nos puede ayudar a leer? Tiene una voz potente nuestra hermana, así que vamos a usar esa voz. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. verso 11. Si empieza la hermana María. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Entonces, Romanos 5, verso 11. Y ahí cuando le toque su turno, le digo. Entonces, Romanos 8:15 nos dice que no hemos recibido, ¿cierto?, un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no estamos en ese estado de temor, de miedo, de qué va a pasar si me muero, o de temerle al día de mañana, temerle al futuro, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Efesios 1 del 5 al 6. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y ahora la hermana Milagro, por favor. Del 11 al 12. El 11 solamente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Muchas gracias, hermano. Este recibimiento que Dios nos dio va más allá de ser una visita en la casa de Dios. Este recibimiento tiene que ver con que Dios, por medio de Jesús, nos ha reconciliado, nos ha adoptado, nos ha aceptado y ahora somos hijos de Él por el puro amor que Dios nos mostró en la cruz a través de la muerte de Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor hizo? Porque qué bueno había en nosotros. No había nada bueno. Nosotros odiábamos a Dios, éramos enemigos de Dios, no queríamos saber nada con Dios. Pero aún así Él nos reconcilió, nos adoptó, nos aceptó. Y no solo eso, sino que ahora somos sus hijos legítimos, pertenecemos a la familia de Dios. Y de esa forma debemos recibirnos los unos a los otros. Es decir, entendiendo que mi hermano o hermana pertenece a la familia de Dios
por medio de la obra de reconciliación que el Padre llevó a cabo por medio de Jesús. Cuando recibimos a un hermano en nuestro hogar, cuando conversamos con un hermano por ahí, por la calle o donde sea, no estamos hablando con un vecino más, sino que estamos hablando de un hijo de Dios que pertenece a la familia de Dios. Y todo esto, como dice el texto, es para la gloria de Dios. Si Cristo nos recibió, es para que Dios reciba gloria. Es para que todos los que fueron recibidos por Jesús ahora vivan para Él, como decía el capítulo anterior de Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si Cristo nos recibió es para vivir para Él, y vivir para Él implica recibir y amar a mi hermano y hermana, comprendiendo que es parte de la familia de Dios. Y Pablo habla de esto en los siguientes versos. En el verso 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. La Nueva Versión Internacional dice, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Cuando Cristo llegó a la tierra, Él no vino a condenar a Israel, Él no vino a condenar a su pueblo, porque todos sabemos, ¿cierto?, a la luz del Antiguo Testamento, de esos libros, que ellos se portaron mal contra el Señor. Ellos, desde que salieron de la tierra de Egipto, siempre se quejaron contra el Señor. Pero el Señor, cuando Él llega a la tierra, Él no venía a condenar a su pueblo. Ese no era el propósito de Jesús. Venir a tratar mal a los judíos o a decirles que ellos ya no eran del pueblo de Dios. Incluso en Mateo 15:24 nos dice que Jesús vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, todos esos judíos, todos esos israelitas que se habían extraviado de Dios. Por eso Él se hizo servidor de los judíos con un propósito, para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y aquí Pablo está hablando de algo que él ya había mencionado anteriormente, ahí en Romanos 4:16, cuando él dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cristo vino a servir a los judíos. Él llegó, Él nació en Belén, Él vivió en Jerusalén, vivió en la tierra, y lo hizo para servir a los judíos, para demostrar que la fidelidad de Dios no se acaba, para demostrarles que a pesar de que ellos se habían alejado de Él, su promesa no dependía de su comportamiento. ¿Se imagina usted si las promesas de Dios dependieran de cómo nos comportamos nosotros? Ya no estaríamos vivos. Porque la Escritura dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se imagina usted si leyéramos un versículo que dijera, bueno, si hoy día te portaste mal, yo ya no te amo? Eso sería un Dios cambiante. Pero recién cantábamos, ¿cierto?, que si nuestra fe, ¿cierto?, cae, si nuestra vida decae, Él nos va a sostener. Porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Si no, no valdría la pena creer en Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Porque aquí habla de las promesas, para confirmar las promesas, ¿cierto?, hechas a los padres. Y la promesa que Dios le dio a Abraham y a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, la vemos ahí en Génesis 17:7, donde el Señor le dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti,
de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Este es el pacto que hizo con Abraham. Y Cristo vino a decir a los judíos que creían en él que Dios seguía cumpliendo su pacto. El pacto de gracia que no solo era para los judíos, sino para personas que también estaban lejos, para personas que nunca habían escuchado el nombre de Dios y lugares donde ni siquiera el nombre de Dios había sido nombrado. Por eso el verso 9 nos dice, la parte A, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, de esa forma Cristo nos recibió. Por medio de su cruz, Él nos mostró la misericordia de Dios y llegó a nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos. Y esas promesas que parecía que eran solo para los judíos, en el Evangelio son también para nosotros. Es decir, que cuando usted lea Génesis 17, Él está haciendo un pacto con nosotros, con todos aquellos que creemos en el Señor. Y no solamente con nosotros, sino que también con nuestros descendientes, con nuestros hijos e hijas. Y si es su voluntad, ellos también llegarán a conocerle verdaderamente. Acompáñame a Efesios. Mira lo que Cristo hizo. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, y lo lee nuestra hermana María. Efesios 2 del 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Esa? Sí, sí. 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo, nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Eso fue, hermanos, lo que Cristo obtuvo en la cruz. Porque los israelitas, ellos se creían mucho, se tenían en alta estima, porque como ellos habían recibido, ¿cierto?, la palabra de Dios en primer lugar, y decían, no, nuestro padre es Abraham, se jactaban, se enorgullecían de eso. Pero Cristo, cuando vino, lo que hizo fue hacer la paz entre los israelitas y nosotros, los no judíos, los no israelitas. Y en su carne, en la cruz, no solamente Él eliminó el pecado, no solamente Él venció el pecado, no solamente venció la muerte, sino que también venció todas las enemistades que habían entre nosotros y los israelitas. Era imposible que nosotros llegáramos a Dios sin conocer a Jesús, porque en Jesús el propósito de Dios está terminado y solo en Jesús las promesas de Dios son válidas. Si Jesús hubiera sido un profeta más, o si Él no hubiese resucitado al tercer día, aún estaríamos sin Dios, sin esperanza y sin razón de vivir. Pero fue Cristo quien nos recibió para la gloria del Padre, y solo de esa forma podemos ahora glorificar a Dios por su misericordia que no merecíamos. Sin Cristo no tendríamos nada. Sin Cristo estaríamos perdiendo el tiempo. Punto 2. Cristo nos recibió para que esperemos en Él. De aquí estaba la parte B del texto del verso 9. Dice, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. De aquí Pablo comienza a citar la escritura y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Quizás con una cita era suficiente, pero
Dios quería dejarnos claro cómo nosotros también éramos parte del plan perfecto de Dios. Y miren cómo el deseo de Dios está expreso en estas citas que el apóstol Pablo nos muestra para enseñarnos cómo Dios nos recibió en Jesús a los que no éramos israelitas. Escucha, mira lo que dice el Salmo 18:49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Ahí está la primera cita del apóstol Pablo. Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Salmo 117, verso 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. A diferencia de lo que muchos piensan, en la mente del Señor siempre ha habido un solo pueblo. No existe eso de judíos y no judíos por separado en la mente del Señor. Con estos textos y a lo largo de toda la palabra vemos que Dios también incluía a los extranjeros. Vemos, por ejemplo, en Éxodo 12:48, cómo Dios incluía a los extranjeros en la Pascua, en la celebración de la Pascua, los cuales podían participar y pasaban a ser parte del pueblo de Dios si se circuncidaban. Todo eso visto desde nuestro texto nos da a entender que en el pueblo de Dios siempre ha habido extranjeros que han sido recibidos por la misericordia de Dios y que alaban a Dios y glorifican su nombre. Y esto es posible no es porque nosotros, los que no éramos judíos, éramos pobrecitos o había algo bueno en nosotros y por eso Dios nos llamó, sino que la clave está en el verso 12. Miren lo que el verso 12 nos dice, hermano Javier, por favor, el verso 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los Los gentiles, gentiles esperarán en él. la raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿Alguien sabe quién es Isaí? El papá de David, ¿cierto? El papá del rey David, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está citando a Isaías, capítulo 11, verso 10. Y él dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La Nueva Versión Internacional nos dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Si lees el título en tu Biblia, acompáñame a Isaías capítulo 11, a ver qué dice el título de Isaías capítulo 11. ¿Qué dice, hermano Javier, el título de Isaías capítulo 11, si es que tienes tu Biblia? Reinado justo del Mesías. Reinado justo del Mesías. Eso es porque esta raíz de Isaí, que era el papá, cierto, del rey David, es decir, un día llegaría cuando un descendiente de David llegaría a levantarse como un estandarte de los pueblos, de las naciones. ¿Y qué ocurriría cuando ese día llegara? Este descendiente iba a ser buscado por las gentes, todos correrían a él y muchos iban a esperar en él. Este no es otro sino Cristo. Él es la única esperanza a quien podemos correr, el único que nos falla, el único que no desampara. Esta raíz de Isaí se levantó igual como Cristo lo dijo en la parábola de la semilla de mostaza. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 13, verso del 18 al 19. Lucas 13 del 18 al 19. Si lo tiene hermana María, por favor.
y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús es ese árbol grande, Jesús es ese pendón, ese estandarte a quien hoy podemos correr. Pero ese árbol grande no creció sin antes haber sido triturada su semilla. Y ese hombre que tomó esa semilla y la sembró no es otro que Dios. Esa semilla tuvo que caer, ¿cierto?, a la tierra y morir, ser triturada. Y eso fue lo que le pasó al Señor. Dios envió a su Hijo y Él le está hablando del mismo ahí en esa parábola de la semilla de mostaza. Es solo por la muerte de Cristo que hoy podemos esperar en Él. Si ha sido recibido por Dios, es solo por los méritos de Cristo en la cruz. Y mira lo que Pablo le sigue diciendo a los hermanos y hermanas de Roma y a nosotros también en el verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? Este Dios de esperanza nos quiere llenar de gozo, de paz en nuestra fe en Cristo, con el propósito de que tengamos mucha esperanza por el poder del Espíritu Santo. En palabras simples, hermanos, para esperar en Cristo y no desmayar, debemos aferrarnos al poder de Dios, a sus promesas, porque en el momento difícil, hermanos, todos flaqueamos, la carne se duele, el corazón sufre, el alma se agobia, la mente se confunde, pero aún con todos esos sentimientos podemos confiar en sus promesas y declarar, como el salmista decía ahí en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es difícil esperar, hermanos, en Él. Es difícil creer en Él sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Por eso necesitamos depender de Dios para vivir nuestra vida cristiana. No hay una vida cristiana sin Espíritu Santo. Es imposible. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para seguir adelante. Es el que nos dice y nos lleva a pensar, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nos sigue hablando el Señor, el verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo estaba seguro en su interior de que sus hermanos en Roma, sus hermanos que eran judíos y otros gentiles también, estaban llenos de bondad, de conocimiento y de que eran capaces de amonestarse unos a otros. Es decir, estos hermanos eran bondadosos, conocían el amor de Cristo y aunque tenían problemas quizás en sus relaciones, como habíamos visto antes de los fuertes y los débiles, eran capaces de amonestarse, de exhortarse, de recordarse mutuamente el llamado de Dios para sus vidas. Así nosotros, hermanos, debemos ser capaces por el poder de Dios de animarnos a esperar en Dios, aún en las peores circunstancias, porque Cristo para esto dio su vida, para que podamos estar en este árbol seguro, este pendón que se levantó para regir nuestras vidas, para que podamos esperar en Él. Hermanos, cuando tú veas a tu hermano que está débil, tú ayúdalo orando por él. Si ves a un hermano que te dice, hermano, recibí esta mala noticia, no lo critiques de inmediato, oh, pero ¿por qué tu fe? ¿Dónde está tu fe? No, sino que ayúdalo. ¿Y de qué forma lo vas a ayudar? Orando por él, recordándole a Cristo, animándolo a que pueda mirar a Cristo una vez más. Y
tenemos otros textos aquí que van quedando. Y estos textos nos llevan a aplicarlos a nuestras vidas y cómo el apóstol Pablo lo relacionaba también con su servicio a Dios. Y aquí el verso 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo comienza a mostrarles el propósito de la carta a los romanos. Aquí ya nos estamos acercando ya al final de la carta. Pablo comienza a mostrar cuál era el propósito de la carta. Y este era para hacerles recuerdo que por la gracia de Dios, él había sido llamado a servir a los gentiles, a los no judíos. Y él dice que ministraba el evangelio de Dios. Él está hablando aquí con términos que se usaban antes para definir las funciones que cumplían los sacerdotes de Dios. Él estaba cumpliendo una tarea sacerdotal al anunciar el evangelio del Señor. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice de estos dos versículos: aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo escribió esta tremenda carta solamente para hacerle recuerdo a los hermanos acerca del evangelio. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí? Dice, me atreví a escribirle sobre algunos de estos temas, y escribe tremenda carta, ¿cierto? Dice, porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Gloria al Señor, porque Dios puso en el corazón de Pablo recordarles a estos hermanos acerca del evangelio del Señor, lo que hoy día tiene un impacto también en nuestras vidas. Él decía, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles, les transmito la buena noticia para presentarlo como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Debemos entender, hermanos, que lo único que puede hacer a una persona acepta delante de Dios es el Evangelio y solo el Evangelio. No hay otra cosa. Porque yo les podría decir, hermano, ya, vamos a portarnos bien con el Señor, vamos a levantarnos a orar de 6 a 7, vamos a leer la Escritura cada día, vamos a cumplir estas reglas, vamos a ayunar todos los días, pero eso no nos va a hacer aceptos ante Dios. Eso es necesario, obviamente, pero eso no nos va a hacer aceptos ante Dios, porque el Evangelio nos lleva a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Dios envió a Cristo. Cristo vivió, murió y resucitó, y hoy está a la diestra de Dios, y el Espíritu Santo está llamando a sus escogidos mediante la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo aquí, en el verso 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Wow, ahí está, es tremenda. Pablo tenía razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús había hecho por medio de él al servir a Dios. Pero él no se atrevía a enorgullecerse de ni siquiera una pizca de lo que él había hecho. Pablo solo se alegraba y se gloriaba de lo que Cristo había hecho por medio de él al llevar a muchos gentiles a Dios a través del Evangelio. La Nueva Traducción Viviente dice del verso 19, los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén
hasta llegar a la región del Ilírico. Si ustedes se dan cuenta, la predicación del Evangelio fue acompañada de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. Pero esas señales Dios las usó para que muchos creyeran en el Evangelio. No como ocurre lamentablemente en muchos lugares, que hoy las señales o supuestas señales y milagros, pero llevan a la gente a vivir en el error. Hay iglesias que están llenas de señales y milagros, pero viviendo en el error. Uno puede ver en YouTube todo lo que está pasando y las noticias también. Hermanos y hermanas, cuando la predicación del Evangelio está presente y el Espíritu Santo actúa, no hay necesidad de manipular ni hacer trucos, porque es el poder de Dios quien obrará en las personas y las salvará y las apartará del mundo. Y fíjate, hermano, lo que dicen nuestros dos últimos versículos. Y de esta manera, el verso 20, me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Qué tremendo, hermanos. Pablo predicó el Evangelio desde Jerusalén hasta la región del Ilírico, una región situada al nororiente de Italia. Y aquí Pablo no está diciendo que si en alguna de esas ciudades hablaban de Cristo, él no predicó ahí. Estoy seguro que en muchos lugares ya habían oído el nombre de Cristo, pero esto va más allá. En muchos de esos lugares se nombraba a Cristo, pero no se creía y no se sabía acerca del verdadero Cristo. Aún no llegaba el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios. Y aunque yo en lo personal nací en una ciudad plagada de Cristo, en realidad nunca lo había conocido, nunca había oído el mensaje de Cristo en realidad. Es por eso, hermanos y hermanas, que debemos meditar hoy día en esta realidad. Hay muchos que quizás han oído de Cristo, pero lo han hecho desde lejos. No saben quién es Él, no conocen el Evangelio, no saben cómo Dios nos ha recibido gracias a Jesús. Es por eso que tú y yo hemos sido llamados a esforzarnos y predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado, donde Cristo no ha sido conocido, donde el Evangelio no se ha predicado, donde lo que han escuchado son leyes y reglas que deben seguir, pero no han oído del Cristo que murió para que hoy tengamos una vida nueva y podamos obedecer a Dios por sus misericordias. Solo de esta forma experimentaremos y veremos con nuestros ojos lo que dice el verso 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Oh, hermanos, ¿cuántos aún no creen en este Cristo, en este estandarte, en este refugio seguro, en este árbol al que acuden las aves? Aún tenemos muchos familiares que han oído de lejos, que ven desde fuera, hermanos, hermanas, padres, tíos, sobrinos, vecinos, parientes lejanos, etc. Pero yo confío que con esta palabra y cada vez que prediquemos el Evangelio, quien sea que Dios nos ponga enfrente, me aferro a esta promesa. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y dentro de su ser comenzarán a cantar una nueva canción y comenzarán a nombrar un nombre que nunca habían nombrado. Y como hombres y mujeres enamoradas, cantarán como aquel himno que dice: hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice: ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Ponte de pie, querido hermano. Yo creo en el Señor, hermanos, de que nuestros familiares van a llegar y van a cantar esta canción en sus interiores. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Así yo quiero ver a mis hermanos, a mis tíos, tías, primos, primas, quien sean nuestros vecinos que aún no conocen al Señor, glorificando a este Cristo,
a este Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hay muchos yanquihuanos todavía que no creen en el Señor. Hay muchos de Frutillar, de Puerto Vara, de Cama que todavía no creen en el Señor. Pero ahí nos va a enviar el Señor, hermanos. Ahí nos va a enviar el Señor. Preparémonos, preparémonos y estemos listos para cuando ese tiempo llegue.